Este material está dirigido a estudiantes de la licenciatura en Comunicación y Cultura, que cursan el seminario de diseño de proyectos de titulación en su modalidad Producto Comunicativo. Los objetivos de este seminario son que el estudiante determine bajo qué modalidad de titulación realizará su trabajo recepcional. ¿Qué es investigar? La palabra investigar significa indagar, buscar, profundizar y constituye un proceso dinámico, cambiante y evolutivo. En el seminario se revisan nuevamente algunos de los conceptos que ya se abordaron en las materias de metodología de la investigación. Esto para entender las diferencias de cada modalidad de trabajo recepcional, como puede ser tesis, plan de comunicación o producto comunicativo. Las características de cada modalidad se describen a detalle en el manual de titulación de la licenciatura, que encontrarás en la página institucional de la universidad. Este seminario se enfoca en la modalidad de producto comunicativo y responde a la capacidad del estudiante en el manejo de técnicas para producir mensajes, gráficos, escritos, sonoros y audiovisuales. El proyecto del trabajo recepcional se elabora en varias etapas, no lineales. Se trata de un proceso dialéctico que nos permite ir y venir para hacer los ajustes necesarios. Iniciar un proyecto implica definir un tema de investigación y delimitarlo. Generalmente partimos de una idea vaga y ambigua, pero poco a poco se va aclarando y se traduce en un enunciado preciso y concreto de investigación. Casi simultáneamente, formulamos preguntas de investigación que de inmediato se pueden traducir en objetivos. Es entonces cuando requerimos plantear una justificación, es decir, explicar los porqués, por qué es importante nuestro trabajo en el campo de la comunicación y las ciencias sociales, cuál es su relevancia, por qué responde a una necesidad, cuál es su contribución social, académica y comunicacional, por qué es viable o pertinente realizar dicho trabajo. El estado del arte es una etapa importante hasta cierto punto inicial. Consiste en la búsqueda de nuevas investigaciones o productos similares. Implica una reflexión sobre el estado que guarda la investigación sobre el tema. El estado del arte es una investigación documental que nos permite comprender el tema y así adoptar una perspectiva teórica. Nos permite analizar e incluso hacer ajustes al planteamiento del problema en términos de preguntas y objetivos de investigación. La elaboración del estado del arte, como del marco teórico, implica una revisión de la literatura de las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son libros y revistas científicas, artículos académicos, trabajos presentados en congresos, es información altamente especializada. Las secundarias contienen información muy organizada o producto del análisis. Pueden ser enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan el trabajo de otras investigaciones. Y las terciarias son documentos que comprenden información de fuentes secundarias, por ejemplo, los sitios web de asociaciones, instituciones de gobierno o de investigación. El marco teórico es una de las etapas más difíciles en términos de investigación, estructura y redacción. Como decíamos, el marco teórico implica una revisión de la literatura de fuentes primarias, secundarias y terciarias. Quien hace un marco teórico explora, selecciona, jerarquiza y determina qué teoría o conceptos explican el problema o tema a investigar. El marco teórico permite en cierto momento elaborar una hipótesis o, en su caso, establecer premisas. También nos permite visualizar un posible capitulado a manera de índice.
Las fuentes son abundantes, por ello la importancia de focalizar nuestras búsquedas para obtener mejores resultados. La universidad cuenta con un sistema de recursos electrónicos a los que puedes acceder desde la página institucional. Ahí encontrarás bases de datos, revistas especializadas en comunicación. También en Internet puedes acceder a repositorios o bibliotecas digitales de otras universidades. Hacer el marco teórico implica que ya puedes proponer un índice de tu trabajo recepcional, o bien, si ya tenías una propuesta, mejorarla o ajustarla. Un índice debe obedecer a cierta lógica. Debe haber concordancia entre los objetivos de investigación y los del medio. Te permite distinguir entre introducción, desarrollo, conclusiones, referencias. Un índice va paginado y se recomienda que lo hagas en forma automática. Este es un ejemplo de índice automático, elaborado con la opción de tabla de contenido de Word. En Internet encontrarás tutoriales de cómo automatizar tu índice en cualquier procesador de texto que estés utilizando. Y lo mismo puedes hacer para las referencias y notas de tu aparato crítico, sea en APA u otro modelo de citación. Recuerda que la investigación es un proceso dialéctico que te permite regresar a otros momentos para ampliar o hacer ajustes, pero se recomienda que una vez que tienes un avance significativo en el marco teórico y has elegido el medio a trabajar, sea prensa, radio, audiovisual, editorial, gráfico, fotografía o tecnologías de la información y comunicación, es el momento de revisar formatos y géneros, planear cada una de las etapas por si tienes que hacer gestiones que ameriten tiempo o bien identificar necesidades técnicas de la producción y postproducción. Las opciones y características de cada medio de igual forma las puedes encontrar en el manual de titulación. Hay muchas coincidencias en todas las modalidades de titulación, sea tesis, plan o producto. A fin de cuentas, en cualquiera de ellas puedes poner en práctica tus conocimientos y habilidades adquiridas. No obstante, hay diferencias importantes. Por ejemplo, en el caso del plan de comunicación, uno de los objetivos fundamentales es diseñar y aplicar una estrategia de comunicación, de medios o de intervención. En las tres modalidades debes ser cuidadoso en el aparato crítico, es decir, en el modo como citas, haces las referencias y empleas las notas aclaratorias. Y en el caso de producto comunicativo, la diferencia fundamental está en los propósitos y por lo tanto, algunos recursos y procesos metodológicos son diferentes. El marco teórico equivale en gran medida a lo que es el sustento teórico, y la importancia de lograr un producto comunicativo se traduce en etapas y modos de acuerdo al medio elegido. Algo fundamental en todas las modalidades es que debes cuidar la redacción y evitar el plagio académico. Hacer una propuesta de expresión propia donde se refleje el trabajo de comprensión y creatividad para decir y distinguir lo que dicen otros de lo que dices tú. La paráfrasis es referirse a una idea contenida en otro trabajo, pero debes indicar el lugar, libro, revista, página y párrafo de donde obtuviste dicha información, porque si no lo haces, estarás incurriendo en un plagio académico, al atribuirte ideas de otras personas como si fueran tuyas. En el blog de la materia encontrarás una guía de cómo evitar el plagio académico. Una tesis es una investigación científica que comprende muchos pasos y rigor en el cumplimiento de ellos. Se trata de aplicar una metodología de investigación cuantitativa o cualitativa según sea el planteamiento del problema.
Sin embargo, en un producto comunicativo, la metodología no siempre es la misma. Por ejemplo, la delimitación del tema no responde necesariamente a la exigencia de establecer un lugar, tiempo y espacio geográfico específico para que nuestro trabajo sea viable. Ello porque la investigación para realizar un producto no necesariamente está limitada a un criterio de confiabilidad y validez de los instrumentos. Otro ejemplo es que en producto comunicativo no hay hipótesis, porque el objetivo no es probar o rechazar una hipótesis, sino que los objetivos son diferentes. Incluso se utilizan verbos como informar, denunciar, mostrar, mejorar, contribuir, valorar o provocar, entre otros. Para el tipo de verbos que se utilizan en la formulación de objetivos, puedes consultar la taxonomía de Bloom, que también la encuentras en el blog de la materia. Y uno más, en un trabajo recepcional de producto comunicativo no hay conclusiones, sino reflexiones. Por último, aquí te dejo un glosario de algunos conceptos clave que continuamente has escuchado, pero que tienen su particularidad según la modalidad que trabajes. Por ejemplo, la técnica de entrevista no es igual si se trata de una entrevista periodística o de una entrevista que se utiliza en una encuesta. Entonces, te propongo lo siguiente: enamórate de tu proyecto, comunícate, memoriza, planea, valórate, consulta, aliméntate bien, mantén el ánimo, avanza y concluye. Gracias por tu atención.